hermanos que nos están viendo por estas plataformas. A Dios sea toda la alabanza y la gloria. Y estamos aquí, ¿verdad? En un día un poco cálido, tranquilo. Bendito sea el nombre del Señor, comparado a otros días calurosos, pero hoy está bastante fresco. Damos gracias al Señor porque nos ha regalado este día bastante fresco. Y bueno, aquí en compañía de nuestro diácono, un hijo espiritual a quien amamos y apreciamos mucho. ¿Quién es el que se va a encargar? Es nuestro invitado en el día de hoy. Ya algunos le conocen, pero él va a llevar la palabra en este día, esperando pues de que usted, la palabra expuesta, le ayuden. Así que primeramente vamos a orar, a invitar al Señor, dándole gracias por todas las cosas en este día, por habernos permitido amanecer y respirar y poder ver el nuevo sol de este nuevo día. Y que todas las cosas hemos puesto en las manos de nuestro Señor desde bien temprano en la mañana, y Él nos ha dado la fuerza, nos ha dado energía. Gracias a Él le damos porque Él nos visita aún en la noche. Él está allí cuidándonos a través de sus ángeles, guardando a cada uno de nosotros. Y cada día que amanece damos gracias porque Él hace que recuperemos la fuerza para emprender un nuevo día con la ayuda y la gracia de Él. A Él sea toda alabanza y sea toda gloria. Le dejamos en compañía de nuestro hermano diácono, el hermano Glenn Myers, un varón de testimonio y de familia. Y pues aquí está para llenar su corazón de la palabra de Dios. Buenas tardes, Dios le bendiga, hermanos. Espero que se encuentre bien en la comodidad de su hogar. Este es el día que Dios ha hecho, por tanto nos alegramos y nos gozamos en este día. Un día de bendición, un día para ver las nuevas misericordias de Dios, un día en que Dios lo hace para disfrutarlo, pero también para tener un día de esperanza, para tener un momento con Él. Le agradecemos al Señor, tú que sintonizas en esta plataforma, en YouTube, Instagram o Facebook. Te damos la bienvenida al programa No Te Rindas. En el día de hoy tenemos el privilegio de estar aquí reunidos a través de esta plataforma para comunicarte el mensaje de la palabra, el mensaje que nunca debe de cesar en tu vida. La Biblia dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú podrás alimentarte con tu arroz, con tus frijoles o con lo que puedas ingerir. Eso te va a dar energía para continuar en el día. Pero el alimentarte con la palabra te ayuda a continuar con los embates, con lo que está sucediendo actualmente. La palabra de Dios va a ayudarte a darte fe, a darte esperanza y sobre todo para seguir y continuar en esta vida. Así que, hermanos, en el día de hoy tenemos un mensaje que se llama buscar a Dios aunque todo esté en contra. Aunque todo esté en contra, buscaremos a Dios. Y la palabra de hoy está ubicada en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, del verso 22 al verso 32. El Evangelio según San Mateo, a ver si lo busca. Capítulo 14, verso 22 al 32. Dice así la palabra. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera. En tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero él al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Dios añada bendición a esta palabra. Lo más seguro que la habrás leído. Pero vamos a hablar un poquito del contexto de esta escritura. Acababa de Jesús de hacer el milagro de la multiplicación de los panes. Era un milagro potentoso. Recordemos que Jesús le había dicho a sus discípulos que alimentaran a todo el pueblo que estaba allí, y los discípulos dijeron, no tenemos tanto dinero para alimentar a tanta gente. 200 denarios no alcanzarán. Y pasaba un niño con muy pocos peces y muy pocos panes. Jesús le da gracias al Señor. Y al darle gracias al Señor, dice que se lo dio a sus discípulos y se multiplicaron. Dice que comieron más de 5,000 personas. Acababa de pasar un gran milagro, una gran bendición. Luego de ello, Jesús, en vez de a lo mejor nosotros tener una victoria tan grande como esa y nos ponemos a triunfar, alegría y gloria a Dios, Jesús se aparta. Y la Biblia dice que él se aparta al monte a orar, porque las victorias son para orar, para agradecerle a Dios. Las victorias son para continuar, estar el enlace. La victoria no es para bajar la guardia. La victoria es para continuar. Y Jesús sube al monte, y al subir al monte, él empieza a orar, pero le dice a aquellos, le dice lo siguiente, le dice a sus discípulos, vayan a la otra riviera. Al ir a la otra riviera, Jesús se fue al monte, anocheció, y los discípulos venían con su barca. La Biblia dice que en medio, estaban a la mitad del camino, y se desató una tempestad. Despedida la multitud, se fue a orar aparte, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Los discípulos iban a buscar a Jesús. Los discípulos estaban a la otra riviera, pero fueron a buscar a Jesús, y al buscar a Jesús estaban a la mitad del camino. A veces nosotros pensamos que hemos hecho muchos esfuerzos, y los discípulos habían hecho mucho esfuerzo. Estaban buscando a Jesús porque el maestro había quedado al otro lado de la riviera y ellos iban a buscarlo. El tiempo que ellos tenían para buscarlo ya era de madrugada. La Biblia dice que era la tercera vigilia. La tercera vigilia es de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Ellos tuvieron todo el día con el Señor. Pero la Biblia dice que en medio del mar, al llegar a la mitad del camino, ya sus fuerzas empezaron a desfallecer. La Biblia dice que el viento era contrario, las olas que empezaban a entrar a la barca. Y nosotros podemos pensar en medio del camino, en medio de lo que estoy haciendo. Nosotros la carrera en atletismo, cuando tú vas a la mitad de la carrera, no significa que ya llegaste, significa que te falta la otra mitad. Y los discípulos estaban en medio del camino sin llegar a terminar su objetivo. Tú que te encuentras y piensas que ya lo lograste o estás a mitad de camino. Lamentablemente el que está a mitad de camino aún no ha logrado nada. Se oye difícil lo que te estoy diciendo porque uno se esfuerza. Uno está allí por tratar de llegar al objetivo, llegar a la meta. Estos discípulos decían, me falta la otra mitad para llegar donde está el maestro. El esfuerzo que yo tengo lo he hecho, he pasado momentos difíciles, el viento está en contra mía, estoy cansado, no puedo, quiero continuar, pero todo lo que está alrededor mío se me hace más difícil para lograrlo. Y estaban a mitad de camino. A mitad de camino no significa que ya lo lograste. Es lamentable porque a veces uno se esfuerza, se sigue esforzando y cuando vas a ver si llegué a la mitad. La mitad del camino no significa que ya lo lograste, significa que tienes que continuar. Es como aquel chico que está en la universidad y son 6 años, ya lleva 3 años
Ha logrado 3 años, perfecto, pero no has terminado. Y al no terminar no significa que no has logrado nada. Los discípulos no habían llegado donde estaba el maestro. Estaban a mitad de camino. Las olas estaban en contra. El viento estaba en contra. Estar a la mitad es como no haberse graduado. Simplemente has llegado a la mitad. Y mucha gente llegar a la mitad lo hace ver como algo mediocre. ¿Por qué? Porque no has llegado a tu objetivo. No has llegado donde tienes que llegar. La mitad de los discípulos estaban a la mitad del camino y todo le era contrario, más ellos continuaban. Los discípulos tenían cansancio, como cualquiera de nosotros, estamos cansados. Estamos viendo un momento de pandemia, un momento de dificultad. ¿Y cuánto no se nos ha pasado a la mente? Ya estamos cansados. Ya estamos aquí a mitad de todo lo que está sucediendo y cuando pensaba que ya íbamos a salir, de repente no salimos. De repente cuando empezaron a bajar, empezaron a subir los contagios. Cansancio mental, cansancio físico, cansancio espiritual. Y estamos a la mitad y queremos llegar a buscar al maestro, queremos encontrarnos con el maestro, pero hay obstáculos y estos obstáculos en la vida nuestra también los tuvieron los discípulos y es muy paralelo a lo que yo voy a decir. Los discípulos estaban cansados. ¿Cuántos de nosotros hemos estado cansados? Y cansados de lo que estamos haciendo, cansados de buscar y no encontrar. Los discípulos tenían un cansancio físico, un cansancio porque eran 3 de la mañana y 6. Todos estaban cansados de tanto laborar. Su objetivo era muy claro. Ellos iban a buscar al maestro. El maestro había quedado en la otra riviera, pero habían cosas naturales como el cansancio. El cansancio no es que que sea malo, hermano. El cansancio es parte de la vida, pero el cansancio no debe dominarnos. Me recuerda mucho a la palabra cuando en el Getsemaní, Jesús le dijo a 3 de sus discípulos que fueran a orar con él. Y cuando fueron a orar por él, ellos se durmieron. Y él le dijo, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. La carne es débil, hermano, pero el espíritu tiene que sobrepasar la debilidad de la carne. Y para sobrepasar la debilidad de la carne necesitamos alimentar, tal como dije cuando empezamos, necesitamos alimentar el espíritu. Y alimentar el espíritu lo tenemos que hacer a través de la palabra. Lo que tú estás haciendo en el día de hoy, tú que me estás viendo en esta plataforma. Alimentar el espíritu es escuchar la palabra. Alimentar el espíritu es pasar tiempo con la palabra. Alimentar el espíritu es meditarla de día y de noche, tal como Dios le dijo a Josué. Nada te podrá hacer frente. Y uno de los requisitos para que nada podrá hacer frente era la meditación de la palabra. Era el momento en que nosotros debemos meditar en la palabra. ¿Cuántas veces te alimentas? 3 veces al día, 2 veces al día. ¿Cuántas veces alimentas el espíritu? Es una interrogante que debemos tener. ¿Cuántas veces alimentamos el espíritu? ¿Lo alimentamos en la mañana con una meditación de la palabra? ¿Lo meditamos en el mediodía con una meditación de la palabra, con una lectura? ¿Nos abstenemos del alimento porque queremos ayunar? ¿Porque eres momento de buscar a Dios? Todos aquí de alguna manera queremos parar o detener la pandemia y eso es voluntad de Dios. Pero una de las cosas para detener la pandemia o para sanar nuestra tierra es lo que se ha predicado desde hace buen tiempo. El pastor Borboa lo ha dicho acá. Si se humillara en mi pueblo, sobre mi nombre es invocado, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Es el momento de buscar al Señor. Los discípulos estaban cansados, los discípulos no tenían mucha fuerza, pero el Espíritu le debe ayudar, el Espíritu te debe ayudar a buscar al Señor. Entonces, los objetivos de los discípulos eran muy claros. Yo quiero buscar al Maestro. Estoy cansado. Debo que mi cansancio no debe dominarme, debe dominarme el espíritu, y para alimentar el espíritu yo necesito meditar en su palabra. Para meditar en el espíritu yo necesito buscar la palabra. Para buscar el espíritu yo necesito orar, yo necesito buscar. Cuando sientes que el orar, cuando sientes que el buscar la palabra de alguna manera
se hacen las cosas difíciles, tú tienes que buscar al Señor. Dejar el cansancio a un lado y buscar al Señor. Los discípulos estaban cansados, su objetivo era muy claro. El viento era opuesto. Ellos estaban allí navegando y estaban con los remos tratando de llegar a su objetivo, que era el Señor, pero el viento le era opuesto. El viento utilizaba las olas y hacer más pesada la barca, hacerla de tal punto de que ellos se le hacía más difícil. Y el cansancio era natural. El viento era puesto, las olas, las distancias. El cansancio a nuestra carne siempre ha querido decirnos a nosotros mismos: no hagas nada, no ores, no leas la palabra, estás perdiendo el tiempo. Es lo que dice la carne. El espíritu está dispuesto y debemos proponernos en nuestro corazón la búsqueda del Señor. Proponernos en el Señor, estar allí con el Señor. Yo me pregunto algo y yo digo: no hacer nada, no esforzarme, ¿tiene algún resultado? Por supuesto que no. Por supuesto que no tiene nada, no tiene ningún resultado. Es el momento de buscar más a Dios. Es el momento de hacer un detén. Los discípulos estaban cansados, estaban trajinados, las olas se lo ponían. Dice que le era contrario. Ellos querían buscar al maestro, pero habían muchas cosas que no lo dejaban hacer, buscar al maestro. Todos dicen que el viento es señal de espíritu, pero ese no era el Espíritu Santo. El viento es una señal de que se oponía a la búsqueda de Dios. Las olas, el viento hacían que la barca no tuviera movilidad y estaban limitados su movimiento, no llegaban, era un esfuerzo, parecía que no lograban, parecieran que su esfuerzo era en vano porque el viento era fuerte. Las olas o los problemas, que podemos traducirlo, las olas pueden ser los problemas, en muchas ocasiones nos hacen desgastarnos, nos hacen estar frustrados. Escuchamos los noticieros y los noticieros normalmente a veces no nos dan las noticias que a lo mejor queremos escuchar. A veces muchas noticias no edifican, más bien tratan de apaciguar tu espíritu. Y tú ves, hay tantos contagiados, y tú ves, acá no llega la ayuda, y tú ves acá violencia, y de alguna manera no edifica. Y te empieza la frustración y tú quieres remar para llegar al maestro, pero escuchar las noticias, escuchar lo que a veces el vecino dice, entonces nos dicen la economía. Todo eso trae un frustramiento. Pero tú debes continuar. Pero tú debes continuar porque los discípulos continuaban a pesar de todo esto. Nuestra barca no se puede hundir porque tenemos nuestro objetivo muy claro y es llegar donde está el maestro. Los discípulos estaban a tal punto porque ya eran entre las 3 y 6 de la mañana y ellos, ¿qué vamos a hacer? El desgaste hace que nuestra fe se quiebre y es lo que el enemigo quiere. Una de las cosas que el enemigo ha querido traducir en esta pandemia es que la gente no tenga fe, no tenga en qué creer. El objetivo principal del enemigo siempre ha sido no bajar tu fe, eliminarla a tal punto de que tú no lo busques, a tal punto de que simplemente veas circunstancias y olvides el objetivo principal, que el objetivo principal sigue siendo Jesús, el autor y consumador de todas las cosas. Pon tu mirada siempre en su palabra, pon tu mirada siempre en Jesús y verás resultados. No podemos destacarnos simplemente en los noticieros, no podemos destacarnos simplemente en lo que nos dice el mundo, aún lo que podamos sentir. Las olas golpeaban la barca se está moviendo, estamos cansados, es la tercera hora, son las 3 de la mañana y aún no llego a mi objetivo. Mi fe empieza a desmayar, mi fe empieza a quebrantarse, yo comienzo a decir, no lo voy a lograr, mi carne me dice lo contrario, pero es allí donde nosotros debemos tener fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice que la fe es la que vence al mundo.
no necesariamente mis ideas, no necesariamente aún mi fuerza, sino la fe. La fe me ayuda a esforzarme en quien yo creo. A mí me gusta mucho la palabra cuando Dios le dice a José, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente. Y todo el mundo dice, sí, el esfuerzo físico. Pero también le dice el elemento principal, medita de día y de noche en la palabra. Yo meditaré de día y en la noche en la palabra para que la palabra me dé esa verdad y esa verdad me ayude a esforzarme. Si no conoces la palabra, jamás te vas a esforzar. Tu esfuerzo va a ser en vano porque te esforzarás sin un sentido. La fe te da sentido a tu esfuerzo. Entonces estos hombres estaban en buscar a Jesús. Mi objetivo es buscar a Jesús. Mi objetivo es buscar a Jesús. Hay cosas que se oponen a que yo busque a Jesús. El cansancio. Hay cosas que se oponen, los problemas. Hay cosas que se oponen a lo mejor mi salud. Hay cosas que se oponen a lo mejor todo lo que está alrededor mío se opone. Pero mi fe debe ser inquebrantable a tal punto que no me importa lo que pase alrededor. Yo buscaré a Dios. Me gusta cuando dice el salmista, mi alma tiene sed del Dios vivo. Dentro de él hay una ansiedad por buscar a Dios. Dentro de él hay algo que quiere transformar su vida, necesita. Me dice también el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por mí, así clama mi alma por mí. Por ti, Señor, dice, así clama mi alma por ti. El siervo grita por agua porque quiere una necesidad. Nuestra alma grita porque quiere a Dios. Nosotros debemos estar dispuestos a alimentar esa fe para que nos parezcamos al siervo de que hay una ansiedad por buscar a Dios. ¿Dónde está tu fe? El enemigo quiere exterminar nuestra fe, eliminar nuestra fe, las olas, el cansancio, lo cotidiano. No te dejes vencer, sigue buscando al Señor. Las noticias dicen que es por gusto que ores. Las noticias o el gobierno te dicen esto está sucediendo. Sigue buscando al Señor, porque el que busca al Señor lo halla. Que el que busca al Señor también tiene garantizada la victoria. No te canses. El creador del cielo y la tierra nos da la garantía de victoria. El creador del cielo y la tierra nos da garantía de protección, nos da garantía de vencer cualquier obstáculo que podamos tener. Luego que sus discípulos están cansados y están con su objetivo muy claro, se dicen a sí mismos, el Señor aparece en la escena. Y el Señor aparece en la escena y ellos piensan, oiga, es un fantasma. Es un fantasma. Y me gustan las palabras y quiero hacer un énfasis en las palabras que dice el Señor. Yo quiero que usted se ubique en el momento en que el Señor aparece en el verso 27 del capítulo 14 de San Mateo. Dice, tengan ánimo, ánimo. ¿Qué nos anima, hermano? Lo único que nos puede animar es la palabra. Usted, ¿qué me desanima? También las palabras, pero no la palabra de Dios, sino las palabras que están fuera del contexto de la palabra de Dios es lo que me desanima. Las noticias me desaniman. Lo que nos dice a veces algún hermano, algún vecino, al cónyuge, a veces nos desanima. Pero no hay nada que anime más que la palabra de Dios. El ánimo es tan fundamental, hermano, que la Biblia dice en Proverbios capítulo 18, verso 4, en la versión Dios habla hoy, dice, al enfermo lo levanta su ánimo, pero el ánimo caído, ¿quién podrá levantarlo? Hermano, al enfermo el ánimo lo levanta. Y le voy a decir una vivencia que viví a alguien muy cercano. A este señor le diagnosticaron cáncer hace 15, 20 años. Y cuando le dieron esa noticia, él dijo, ¿cuál es el tratamiento que hay que hacer? ¿Qué es lo que tengo que tomar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que comer? Y duró 20 años. A esa misma persona, el mismo año, él me cuenta que también le dieron la misma noticia, tenían el mismo cáncer, pero el ánimo de él, el ánimo del otro desfalleció. Y dice que a los 3 días murió. El ánimo sostiene a un enfermo. El ánimo también te ayuda a creer la palabra. El pastor o yo que estoy aquí predicándote y enseñándote, por más que yo te hable la palabra, por más yo te diga que sí tú puedes, por más que Dios tú llegas a entender todas las promesas, si en ti no hay ánimo de aplicar la palabra, es en vano todo lo que logres o lo que hagas. Tenemos que tener una actitud
de ánimo a recibir, aceptar y aplicar la palabra. Los discípulos, Jesús se le aparece a sus discípulos y lo primero que le dice, ánimo, hay que seguir remando, ánimo, soy yo, estoy aquí. ¿Qué te anima, hermano? Y yo te voy a decir, si tú estás animado, ¿qué hablas? ¿Qué es lo que hablas? ¿Hablas todo lo negativo, lo que está alrededor? Dentro de ti hay un negativismo, entonces el ánimo no anda muy bien. La única manera de animarte es aplicar la palabra, mostrarte delante de la Biblia, aún recitar los versículos. Cuando el salmista dice, oh alma mía, alaba a Jehová, significaba que su propia alma no quería alabar a Dios. Entonces el salmista le hablaba a su propia alma y le decía, alaba a Jehová. ¿Dónde está mi ánimo? Hoy puede salir la lluvia y hay gente ahí, pero qué día más triste hoy. Y alguno puede decir, por lo menos en el caso mío, que a mí me gusta la lluvia. Oh, qué día más agradable. Este es el día que hizo el Señor. Hace un buen, como dice la pastora, es cálido el día. Es bueno para tomarse un chocolate. Es bueno, pero hay otro que es día más triste y ahí se va a acostar y ahí es día triste. El ánimo, ¿cómo ven las cosas? Ay, es la pandemia, nos tienen encerrados, ay, que no nos dejan ir. Ah, pero me deja más tiempo para estudiar la palabra, me da más tiempo para conversar con mi esposa, me da más tiempo para atender a mis hijos, me da más tiempo para acomodar las cosas en la casa, que tenía años que no les acomodaba el armario. El ánimo. Entonces Jesús le dice a los discípulos, ánimo. Ustedes vienen a buscarme, ánimo. No se dejen. Sin ánimo, tú no vas a ver las promesas de Dios, aunque te la pongan en los ojos, no lo vas a ver. ¿Por qué? Porque está en tus labios una derrota, está en tus labios un lamento, está en tus labios no lo puedo, está en tus labios no lo voy a lograr. Sin ánimo, usted va a seguir temiendo. Todo te va a dar miedo porque el ánimo no te deja aceptar la palabra. El ánimo no te deja entender lo que Dios quiere hacer. Hermano, tú que me escuchas, ánimo. No se deje vencer por lo que dicen las noticias. No se deje vencer por lo que está sucediendo. No se deje vencer aún por lo que usted siente. Ánimo, los discípulos estaban cansados, los discípulos estaban, las olas estaban en contra, el viento no estaba a su favor y Jesús le dice y se le aparece, oiga, ánimo. Sin ánimo no creerás, aunque tengas 1000 Biblias en diferentes versiones. Aunque tengas en la aplicación todos los días y te dice, te llega un versículo de ánimo, pero sin ánimo. Aún para leer las escrituras hay que tener una actitud. Esto lo dice la palabra. Esto tiene que suceder. Y ahí, aunque no suceda el día siguiente, usted tiene ánimo. Porque el Señor le decía a José, mira, que te mando, que te esfuerces y seas. Y mira, le dice, seas valiente. Una persona sin ánimo no tiene valentía. Lo único que te va a dar ánimo es creer la palabra. Yo no te estoy diciendo que no dejas de ver noticias. Siga viéndola porque hay que orar por lo que está sucediendo. Yo no te quiero decir que no leas los periódicos, hágalo. Pero no deje que eso afecte tu vida. No deje que eso afecte a tal punto que tendrás un pánico a todo. Hermanos, a todo lo que está sucediendo, Dios lo ha permitido y Dios lo ha permitido con un sentido. Y yo lo veo cada uno a nivel personal, lo veo que ha sido un momento para la búsqueda de Él como nunca se había hecho en estos tiempos. A lo mejor es el momento de meterte en las escrituras como nunca lo has hecho. Ahora es el momento, a lo mejor si tú hubieras estado en el corre para aquí, corre para allá, no hubieras tenido el tiempo de leer todo lo que te has leído últimamente. No hubieras tenido el tiempo para escuchar la palabra como la estás escuchando ahora. Por eso te digo, hermano, ánimo, no te dejes vencer por las olas, no te dejes vencer por la noche, porque acuérdense, los discípulos era de noche y estaba todo oscuro. No te dejes vencer porque el futuro se ve oscuro. Tú tienes a Jesús y Jesús luz. Jesús, esa luz que tú tienes va a brillar toda oscuridad que venga. Ánimo. No dejes que las olas del cansancio te hagan claudicar. No te dejes.
Búscalo. No dejes que tu objetivo principal en la búsqueda de Dios te haga claudicar. No te conformes con solamente saber la palabra. Y yo te digo que en este siglo jamás la palabra ha estado como está ahora. La podemos ver en nuestros celulares, la podemos ver en el internet, la podemos ver en esta señal, en los periódicos. Yo como nunca he habido una propagación de la palabra. Hay Biblias por doquier, digital, hay explicaciones, hay programas, pero de nada vale todo eso si tú no tienes ánimo para aceptarla. De nada vale eso si no tienes ánimo para creerla. Un predicador que vino a Panamá, había un evento de sanidad y todo el mundo con milagros y milagros para aquí, milagros para allá. Y una de ellas gritaba, no puedo, le gritaba, no puedo, no puedo, no puedo. El predicador se dobla, entonces no vas a poder. ¿Qué estás hablando? La Biblia dice, creí, por tanto hablé. Esta persona creyó que no iba a poder y no pudo. ¿Qué confiesas? A veces uno no se escucha a sí mismo, pero hay gente alrededor, nuestros cónyuges, nuestros hijos o la persona que más pasa con nosotros, nos puede decir, mira, mi hermano, estás hablando muy negativo. Mira, mi hermana, necesitas un poquito más de la palabra porque todo es un negativismo, todo no se puede. Hermano, y eso no da ánimo. Para alimentar el ánimo, y como bien dije, hay que alimentarse de la palabra. La palabra debe estar en abundancia en nuestra vida para cambiar nuestra manera de pensar. Y para cambiar nuestra manera de pensar es necesario renovar nuestro entendimiento a través de la palabra. Le voy a creer más al noticiero, le voy a creer más a la circunstancia, bien por ti. Pero es hora de creerle al creador del cielo y la tierra, al que ha permitido todo lo que está sucediendo y que tiene en este momento tu vida asegurada. Y si de alguna manera nos contagiamos, el Señor también va a tener control aún de eso. Así que tengamos ánimo. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, tengan ánimo. ¿Por qué? Porque sin ánimo no podían seguir avanzando. ¿Quién avanza sin ánimo? ¿Dónde está nuestro ánimo, hermano? No te dejes. No dejes que la circunstancia sea la que domine tus pensamientos. No dejes que la circunstancia sea lo que domine lo que habla, lo que piensa. No sea que la circunstancia sea la que te domine a tal punto que le creas más a las circunstancias que a la palabra de Dios. Hermano, yo hablo mucho de esto. ¿Usted sabe por qué? Porque lo que meditamos es lo que hacemos. Tú quieres saber quién tú eres, qué tanto meditas. Tú quieres saber qué va a ser tu próxima actuación, qué te alimenta tu mente, cómo alimentas tu mente, cómo lo alimentas. En la manera que tú alimentas tu mente, entonces tú llegarás a hacer algo. Alimenta tu mente con la palabra, alimenta tu mente con las promesas de Dios, recítala aunque tu mente te diga lo contrario, recítala aunque las circunstancias que no está viendo digan lo contrario. Los discípulos estaban asombrados. Jesús le dice, ten ánimo, yo soy. Y le dice un tercer elemento, no teman. Qué seguridad cuando el Señor se aparece y de una manera en esa escena te dice, ten ánimo, yo soy el que estoy aquí. Y le dice lo siguiente, no temas, no tengan miedo. Las olas empiezan a mover la barca, las circunstancias, todo está oscuro, porque ellos estaban de noche. Él le dice, tengan ánimo, no teman, yo soy. Hermano, nuestra barca, que en nuestra vida, en estos momentos, las olas están contrarias. Nos dicen, hasta aquí llegó los ingresos. Nos dice el gobierno que los ingresos en las empresas, algunas no van a cesar. Todo pareciera una gran catástrofe. Pero es hora de creer a la palabra, porque la palabra de Dios puede cambiar la circunstancia para ti. Es como aquel ve, como puse ejemplo, hoy es un día
de lluvia, para algunos un día triste, pero para otros qué bendición. Hay chocolate, hay frío, hay manera de buscar algo. Ay, pero que esa calor, gracias a Dios, se fue. Depende cómo ven las cosas. Algunos dirán, ay, pero qué día tan feo y el carro se ensució. Olvídate. Cuando Jesús le dice lo siguiente, tengan ánimo, yo soy, no teman. Pedro había escuchado al Señor y Pedro empezó a decir, ven acá, si tú eres que yo camine sobre las aguas. Mira, mi hermano, él había creído porque había escuchado, pero él quería ser como Tomás, él quería ver. Él había escuchado la palabra, pero no lo era suficiente. Si tú eres, pero si ya escuchaste al maestro. Entonces el maestro le dice, bueno, ven. Pedro caminó sobre las aguas, tal como dice la Biblia. Sí, si tú eres, manda que yo camine, que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero empezó a Pedro a ver lo que nosotros no debemos ver. Empezó a ver el viento. La Biblia dice, empezó Pedro a ver el viento. Y cuando empezó a ver el viento, que significa circunstancia, empezó a dudar y empezó a hundirse. Hermano, nuestra mirada no debe estar en el viento. Nuestra mirada no debe estar en las circunstancias. Nuestra mirada no debe estar solamente en aquello que está allí. Nuestra mirada debe estar en Jesús. Jesús le dijo, ven. Él empezó a mirar el viento, pero él no vio su objetivo principal. Tu objetivo principal sigue siendo Jesús y su palabra. Su objetivo principal es que Dios te guarde, es que llegues a la patria celestial, es que llegues a la promesa. No te desvíes, no te dejes llevar por el viento, no dejes que la angustia sea la que domine tu vida. Es hora de mirar a Jesús. Jesús dice, yo soy el camino. Jesús dice, yo soy la verdad. Jesús dice, yo soy la vida. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Jesús dice que aunque estés muerto, vivirás. Mira, Jesús, que hay promesa para sacarte de la insatisfacción. Hay promesas, como le dijo Jesús a la mujer samaritana, y Jesús le dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba, porque dentro de él correrán ríos de agua viva. El que toma de este pozo siempre tendrá sed, pero el que toma de mí tendrá vida, y vida para la vida eterna. Mi satisfacción no está en tener todo lo que yo quiero alrededor. Mi satisfacción está en creer, en tener a Jesús en mi vida. Alabado sea el Señor. Pedro empezó a mirar el viento. Se olvidó de la voz del maestro, olvidó su objetivo, empezó a ver el viento. No quites tu mirada de Jesús, que el viento no sea el que llame tu atención. Los vientos seguirán, eso no va a cambiar. Las circunstancias difíciles van a continuar, pero la Biblia dice que mi fe vence al mundo. Cuando yo miro a Jesús, empieza mi fe a crecer. Cuando yo creo en la palabra, entonces mi fe empieza a crecer. Pedro cayó. La Biblia dice que empezó a bajarse, a desfallecer. Él empezó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame, sálvame, maestro. Jesús extendió la mano como siempre quiere extenderla delante de nosotros. Y al extender la mano, Jesús le dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús le llama la atención a Pedro, ¿por qué hay duda? ¿Dónde está tu fe en los momentos en que cuando el viento viene? ¿Cómo yo alimento mi fe en estos momentos con la palabra? Pero si yo alimento mi fe, ¿para qué me sirve? Para vencer al mundo. ¿Cuánta fe necesito para vencer al mundo? Solamente un grano de mostazo, algo mínimo, algo pequeño. No necesito tener algo grande. Entonces, ¿para qué me sirve la fe? Para vencer al mundo. ¿Cómo tengo la fe? Creyendo a la palabra. ¿Qué hace la fe? Vence al mundo. Entonces yo necesito esa fe. Y esa fe se aplica si hay escasez. La Biblia dice que Dios es mi proveedor. Yo aplico, Dios es mi proveedor. Él me va a proveer porque yo creo en lo que Él dice.
La Biblia dice que Dios es mi sanador y yo estoy en dificultad, estoy en momentos difíciles, entonces Él será mi sanador. Porque dice la Biblia que Él es Jehová Rafa. Ay, no hay escasez, no hay. Siembra y Dios te hará. Si siembras escasamente, cosecharás escasamente. Si siembras y das a la obra de Dios o a alguien le das poco, poco tendrás. Ya hay una promesa. Trae todos los diezmos y la ofrenda. A mí me gusta esta promesa porque Él dice, yo no reprendo al devorador. Yo no. El que lo reprende es el Señor. Entonces, si yo quiero tener, la Biblia me dice que tengo que dar y recibir. Si yo quiero tener en cuanto a la fe, porque el acto de dar es un acto de fe. Si yo quiero tener, entonces yo debo ofrendar, yo debo diezmar, yo debo dar. Eso es también acto de fe. A la gente no le gusta hablar de eso, pero eso es parte de la fe. Estás escaso, entonces, ¿cómo hago? Tengo que dar. Yo no quiero que usted lo busque y no voy a ahondar mucho en este versículo que aparece que Dios reprenderá al devorador. Es allí. Yo no reprendo al devorador de mi cosecha. Yo lo puedo hacer, pero cuando yo ofrendo y diezmo, dice que Él reprenderá al devorador. Entonces, si yo tengo escasez bueno, voy a dar lo que le pertenece a Dios, Él reprenderá al devorador y Dios se va a encargar de abrir las ventanas de los cielos. Eso es palabra y eso es creerlo o no creerlo. Y si no lo quieres creer, está bien. Y pero mira lo que dice el Señor, y con esto termino esa parte. Probadme, pruébenme, ya, listo. Es una cuestión de fe. Y el Señor te dice, probadme. Entonces Él reprenderá al devorador. Entonces mi fe es la que es el motor de mi vida. A Pedro Jesús le dijo claramente, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No tiene la fe suficiente para mantenerse en el mar. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está? Porque tu fe se ha desbalanceado, porque simplemente no has pasado tiempo estudiando, recitando, entendiendo la palabra. Que de alguna manera están nerviosos algunos, a lo mejor tendrán nervios, pero cuando baja la palabra se acaban los nervios. Cuando baja la palabra, de alguna manera crees más a Dios que las circunstancias. Hay otra cosa en este pasaje que estamos leyendo. Cuando Jesús entra a la barca, dice que todo empieza a calmarse. Cuando tú dejas que Jesús entre en tu barca y sea el que domine tu barca, entonces todo viene a la calma. Deja que Jesús entre en tu vida. Deja que Jesús sea el Señor de tu vida. Deja que el Señor sea el que ponga sus pensamientos en tus pensamientos y tú tendrás esa calma. No significa que no habrá viento, no significa que no habrá tempestad, no significa que el agua a veces quiere entrar, pero tú tendrás la calma porque el capitán de tu barca es Jesús y te llevará a un lugar seguro. Es hora de buscar a Jesús. Y no importa cuánta cosa se oponga, es el momento de buscarlo. Hermano, muchos de nosotros nos levantamos ya, algunos de nosotros con una agenda llena. El que está laborando en casa empieza a decir, yo entro a las 8 y salgo a la 1 y hora de almuerzo. Los muchachos que están en la escuela virtual, que hay un horario, que hay un momento. Está bien. Levántese más temprano y busque a Jesús. O antes de dormir, busque a Jesús. O cuando va a almorzar, búsquelo. La Biblia dice, a mí me gusta, lo dice el versículo, para empezar el día, encomienda a Dios tu camino y Él hará. Y es una práctica que lo he practicado por años. Yo encomiendo, Señor, voy a visitar, voy a llamar, voy a escribir, voy a hacer esto. Lo encomiendo a ti. Y la Biblia dice que Él hará. Hermano, busca al Señor mientras puede ser hallado. Llamando mientras estás cercano. No dejes que nada en esta vida te lo impida. Los discípulos querían buscar a Jesús,
tuvieron impedimento de las olas, tuvieron impedimento del viento, tuvieron impedimento de la noche, tuvieron impedimento de su cansancio. Pero ellos seguían y el Señor le dice, ten ánimo. El Señor le dice, yo soy. El Señor le dice, no tengas miedo. El Señor le dice a Pedro, ven, camina. El Señor le dice, hombre de poca fe, porque no aplicó la fe. Y le dice a sus discípulos y nos dice hoy, hermano, tú que me escuchas, amigo, no dejes que el ánimo tuyo decaiga. Imagínate que el ánimo es tan fuerte que Proverbios dice que el ánimo levanta al enfermo. Yo recuerdo que yo vi una película de un estudiante de medicina que quería estudiar medicina, pero él veía que los pacientes se estaban muriendo y se estaban muriendo. Y él decía, pero ¿por qué la gente se está muriendo si le están dando medicamentos? Y él se dio cuenta de algo, yo tengo que trabajar en el ánimo de la gente. Y se vistió de payaso, una película que él se pone una nariz roja y empezó a animar a los jóvenes, a los niños, a los ancianos. Y no significa que no se morían, pero empezaban a recuperarse porque el ánimo los sostenía. Hay gente que ya tiene su derrota aquí pegada en su mente y no ha dado el primer paso. Hay gente que ya perdió la pelea sin subir al round porque ya está desanimado. La única manera de animarte es a través de la palabra. La Biblia dice que mi fe vence al mundo, pero la fe no va a ser activada si mi ánimo no está. Yo no he visto a alguien que dice, yo tengo fe. Yo no he visto a nadie no fe, pero yo tengo fe, pero no, la fe es activa, la fe es con ánimo, con entusiasmo y fe en la palabra, porque hay gente que dice tiene fe, pero no conoce la palabra. Y la fe necesita aplicarse a una palabra. ¿Cómo tú vas a decir, el Señor me va a sanar, pero tú no sabes que Dios dice que Él se llevó todas nuestras enfermedades en la cruz? Entonces, esa fe, ¿a qué la voy a aplicar? Tú dices, no, que Dios me va a proveer, pero tú no conoces el versículo que Dios es el proveedor. Entonces, ¿qué? La fe tiene que agarrar la palabra. Por eso es tan importante la palabra. La Biblia dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento, y no porque Dios quiere que todo el día estemos metidos, sino que conozcamos, aplicamos, y cuando conocemos y aplicamos, eso activa la fe. Hay gente que dice fe, pero no conoce la palabra. La fe se conecta con la palabra. Por eso Dios insiste, lo dice en Josué, medítalo de día y de noche, no aparte de tu boca la palabra. Por eso dice, es imposible agradar a Dios sin fe. Por eso que nos insiste que nosotros apliquemos la palabra. Por eso se nos insiste a que conozcamos la palabra. No es que es un ridículo, no, esa palabra te ayuda a que tengas fe, a cuando veas las circunstancias, dice acá, esto pasa así, yo voy a aplicar la fe. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno. Aunque se levante contra mí guerra, mi corazón estará tranquilo. Así lo dice la palabra, entonces yo lo creo, se ha rodeado todo. Ya hay barrios y hay comunidades que tú dices, hay tantos contagiados, hay más allá, hay más acá. Si voy al súper, si lo otro, ¿a dónde? El Señor me guardará, lo dice la palabra. Yo creeré lo que dice la palabra. A mí no me va a congelar esto. Y tampoco el tiempo ocio que puede estar tanto tiempo en tu casa. Busca la palabra, lee un versículo bíblico, canta una alabanza, pon una prédica, escribe otra vez, ponte a escribir algo del Señor. Pero activa tu fe, no dejes que tengas tu mente vacía. No dejes, porque cuando uno está muy ocioso, el enemigo empieza a hacerte qué hacer. Ponte a hacer cosas del Señor. Llena tu mente de la palabra. Llena tu mente de la alabanza, de la adoración. Si no entiendes algo, llama a los teléfonos a cada uno del pastor. Escríbenos. Tú conoces nuestro celular. Estamos para servir. Estamos para ayudar. Estamos para animarte. En estos momentos vivimos, y para cerrar, Jesús le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y lo adoraron diciendo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Yo sé que tú adoras al Señor porque verdaderamente sabes que Él existe. Porque verdaderamente tú sabes que Él te ha dado paz en medio de tanta dificultad. Tú has llamado gente que no conocía a Dios y tú ves cómo está su vida. Ay, ¿qué va a pasar? Ay,
pero que tú tienes a Dios, tú estás en la paz del Señor, diciendo, Dios tiene control de todo lo que sucede. Y este es el momento del creyente para irradiar esa paz, para irradiar esa tranquilidad. En estos momentos los vientos están, hay un vaivén, altos y bajos. Todo esto está bombardeando nuestra fe. Y a mí me preocupa mucho esto. Hay gente que no se está conectando a estas plataformas. Gracias a Dios, aquí nosotros tenemos una audiencia, pero hay mucha gente que no se está conectando. Hay mucha gente que no está yendo a la Biblia. Hay mucha gente que no lo está haciendo. Y son creyentes. Quieren eliminar la fe. El enemigo quiere eliminarla, no menguarla, eliminarla. En la juventud, en la niñez. Nosotros nos toca ese rol con nuestros hijos, con nuestros vecinos. Hay que incentivar a que la gente busque. Nuestra barca a lo mejor entra en las aguas. No te distraigas por las noticias. No te distraigas por lo que las noticias son malas. Lo único que vence a este mundo es Jesús. Alimenta tu vida espiritual a través de la palabra. Hermano, hermana, amigo que me escuchas, ánimo. La única manera de animarte a través de su palabra. No te dejes llevar por lo que dicen todas las noticias. No, esas noticias, algunas son verdaderas, otras son falsas. Pero cuando lleguen aquí, tú le digas, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Y di, como dice el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi vida está escondida, Dios. De donde el Señor me levantará aún desde el polvo de la tierra. Él me guardará aún de los peligros ocultos. Todo eso lo que te estoy diciendo es la escritura. Y tú me dirás, ¿usted no tendrá temor? Sí, hay veces que tengo que recitar esto. Y lo tengo que decir, Señor, tú guardarás en completa paz aquel pensamiento que persevera en ti. Yo persevero de que tú eres Dios. Yo persevero de que tú eres fuerte. Yo persevero de que tú provees. Yo persevero de que tú me sanas, de que tú me salvas y que tú me levantas. Yo oro cuando hay circunstancias difíciles en mi vida. Yo no estoy hecho este es un ser espiritual. Yo no estoy en el cielo, yo estoy aquí en la tierra. Y yo tengo que recitar lo que te estoy diciendo. Porque hay veces que me conmuevo. Hay veces que a veces digo, ¿y entonces hasta cuándo? Y entiendo que el Señor tiene el control de todo lo que me rodea. Y entiendo que el Señor es mi paz, mi ayuda, mi pronto auxilio, mi socorro, mi pastor. Entiendo que Él es mi luz y mi salvación. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque se juntaron los malignos contra mí, yo no temí, porque Dios está conmigo. Te digo, búscalo. No dejes que la circunstancia alrededor haga a que no lo busques. Con esto queremos finalizar. Tú que me escuchas, hermano y hermana, busca al Señor. No dejes que las circunstancias, no dejes que lo que está sucediendo alrededor, ni aún lo que sucede en tu hogar, búscalo y ten la tranquilidad. La única manera de renovar tu mente es alimentándote de esa palabra, creyéndola y aplicándola, recitándola, a pesar que tu mente, tus ojos, aún tu cuerpo digan lo contrario, porque la palabra es vida y espíritu. Dios te bendiga. Espero que este mensaje ha sido de salvación para ti, un mensaje que edifique tu vida. Le damos gracias a todos los hermanos que están en sintonía y como todos los días que estamos en esta plataforma, en el programa No Te Rindas de 12 a 1, oramos por cada uno de los que están en sintonía. Nosotros agradecemos que tú estés en sintonía y queremos orar por las familias que se han conectado en el día de hoy. Así que tú que estás allí, a lo mejor están los quehaceres, estás escuchando o estás ahí en el automóvil o estás ahí en tu plataforma para ver qué dicen. Yo te digo, cierra tus ojos. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti porque a lo mejor tu fe ha empezado a desmayar. Has dicho de mí, yo he orado tanto y estoy cansado.
Yo quiero orar por ti, que tú que me estás escuchando, que dices que estoy cansado, todo lo que está alrededor mío se ve oscuro, se ve un futuro muy incierto. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti, que a lo mejor está diciendo, no entiendo, estoy leyendo la Biblia, pero no entiendo. Siento todo lo contrario. Usted dice cosas bonitas y me animo, pero después yo quiero orar por ti. Cierra tus ojos y levanta tus manos donde tú estés. Padre Santo, Padre bueno, yo te alabo y te glorifico. Te doy todo honor y toda gloria y toda adoración. Tú eres el Dios que todo lo ve. Tú conoces lo que sucede en el corazón, los pensamientos de cada uno, Padre. Yo oro por aquel que de alguna manera se ha cansado, que ve un futuro incierto, que ve que las cosas se están poniendo difíciles y que las noticias, Señor, hacen que su corazón acelere y a lo mejor la presión empieza a molestar. Ya es tanto así que sus ojos se nublan porque hay tanto temor por lo que va a suceder o por lo que quiere suceder. Yo te pido, Señor, que la paz tuya venga sobre aquel corazón. Por aquel que ha pensado que se contagió, hoy te digo, Señor está contigo. El Señor puede restaurar y levantar. Por aquel que está desanimado, hoy te digo, anímate. Es hora de entender la palabra, es hora de aplicar la palabra. Aquel que ha tenido problemas en su hogar porque las cosas se han puesto difíciles. En el día de hoy te digo, levanta tus ojos y di, Señor, tú eres mi socorro. Mi socorro tiene que provenir de ti. No viene con naturaleza ni con estrategia humana. Es el momento de confiar en ti. Aquel que tiene un negocio en mente y dice, pero en tiempo de pandemia, yo te digo en el día de hoy, este es el momento de aplicar la fe y trabajar para llevar el sustento. Aquel que también ha dicho y dice, no puedo, hoy te pido a Dios para que tú te animes, para que venga la fortaleza, para que venga la fuerza, te levantes. Aquel que ve el futuro está en la mano de Dios. Confía que Él tiene tu futuro en sus manos. Tú eres un hijo de Dios, tú eres un hijo de Dios. Y Él no va a abandonarte, dice la Biblia, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Varón, tú que me escuchas, ten paz. Sobre todo guarda tu corazón. No dejes que en el corazón las circunstancias, no dejes que las noticias, que los noticieros sean lo que dominen tu corazón. No dejes que el miedo domine tu corazón. Es el momento de que creas a Dios. Quiero orar por aquellas familias que se han conectado o aquellos que van a ver después de esto como una grabación. A ti te digo, Dios te bendiga. Anímate a través de tu palabra. Sacúdete del polvo y dice, no más. Es el momento de levantarme, es el momento de creerle a Dios, es el momento de hacerlo. Yo oro por estas familias, Padre, por la familia Montenegro Pérez, por la familia Toledo, por la familia Madrid, por Ana Cortés, por la familia Rivas Cortés, por la familia Santa María Kiel, por Jason Campo, por Eufenia Ávile, por Alejandro Duceir, por Ivette Madrid, por Marta Burboa, Ana Lorena, Lorena Alcántara, por la familia Mayer Castillo, por el pastor Christopher del Basto, por Alfredo Hopker. Señor, yo oro por cada uno de ellos para que la fortaleza tuya venga sobre ellos, para que sean de bendición a otros. Muchos de los que he leído son creyentes. Úsalos, Padre. No solamente nos alimentemos de lo que tú nos estás dando, sino que podamos reflejarlo en los vecinos, podamos reflejarlo a aquel que nos da un chat y está desesperado, quiere hablar con nosotros. Úsanos, Padre, para traer luz entre tanta tiniebla. Anima a tus hijos con tu palabra. Señor, oramos por Deris Castañeda y su familia. Oramos para que el consuelo tuyo llegue sobre ellos. Señor, la pérdida es algo fuerte, Padre, pero tú eres un Padre de toda consolación. Señor, ninguno de nosotros queremos perder a nadie, pero yo oro especialmente para que tú traigas consuelo y para que tú, Señor, cada uno de esos familiares puedan recibir el consejo, Padre.
Oramos para que le bendigas sus vidas, Señor. Tú que me escuchas y quieres un consejo y quieres que alguien te hable de las promesas de la palabra, puedes contactarnos a estos números. Si estás fuera de Panamá, puedes llamar al 507, que es el código de entrada a Panamá, 507-208-1991. 507, código de área para Panamá, 208-1991. También puedes escribirnos por las plataformas WhatsApp. Igualmente, 507, el código de área de Panamá, 6987-9278. Puedes escribirnos por WhatsApp al 507-6987-9278. También puedes seguirnos por las diferentes redes sociales: Instagram, Ministerio Mundial en Marcha; el Facebook, Ernesto Borbúa, que es el pastor del Ministerio Mundial en Marcha; y en YouTube puedes seguirnos en el Ministerio Mundial en Marcha. Hermanos, estamos aquí todo mediodía, cada mediodía. Algunos de nosotros lo escuchamos en vivo, otros lo escuchamos luego de tanto el cotidiano, los corre a las 6, 7 lo conectamos. A mí me ha tocado conectarme 11, 10 de la noche, 7 de la noche a escuchar el mensaje. No dejes de alimentar tu fe. Alimenta tu fe a través de la palabra. Ánimo, hermano, no te dejes vencer. No te rindas.